En un esfuerzo del Inter-American Institute for Democracy de recordar y de transmitir a la comunidad de las Américas qué es la Cumbre de las Américas, cuál es su historia y cuál es su situación actual. Y aquí hemos tenido las presentaciones extraordinarias de la historia, de la visión de los Estados Unidos, el punto de vista desde Chile, de la Argentina, donde se han celebrado cumbres, la posición de la prensa a la situación actual de la política exterior de los Estados Unidos con las Américas en el hemisferio. Y yo quiero hacer un resumen de todo esto, expresando que la primera cumbre de las Américas, la de diciembre de 1994, es sin duda la más importante porque marca dos hitos, uno de los cuales ha tenido un éxito muy importante y el otro simplemente ha tenido resultados parciales. El éxito muy importante es el de la Carta Democrática Interamericana. Es a través del mecanismo de las cumbres, empezando en diciembre del 94, donde se profundiza y se logra la suscripción de un tratado constitutivo que se llama Carta Democrática Interamericana, que es una disposición legal obligatoria para todos los países y pueblos de las Américas y que, como ustedes saben, proclama que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, y establece los elementos esenciales de la democracia en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción del Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley, la separación e independencia de los órganos del poder público, la celebración de elecciones libres y justas fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre organización política, elementos que en algunos de los países de la región hoy día no se cumplen, pero no quiere decir que no existan. O sea, la parte exitosa de la iniciativa de las cumbres se llama Carta Democrática Interamericana, que es un tratado obligatorio. La parte en la que han habido éxitos relativos es el tema del libre comercio en las Américas. La cumbre de 1994 nace precisamente en base al éxito que se había realizado en enero de ese año en la suscripción del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá para el libre comercio, y la Cumbre de las Américas buscaba expandir esto para toda la región. Como aquí se ha explicado, han habido tropiezos y se ha optado por tratados de libre comercio bilaterales, en los cuales países como el Perú, países como Chile, países como el Ecuador en grado más reducido y otros países han conseguido un proceso de integración comercial y de libre comercio con Estados Unidos, y países como Bolivia, países como Argentina han ido perdiendo esos espacios con resultados económicos que son visibles. Yo creo que en la novena cumbre de las Américas, que está siendo objeto de un boicot internacional, lo primero que hay que observar es la realidad política del año 2022 en el hemisferio, en las Américas. Y esta realidad política refleja la existencia de dos Américas, una América dictatorial y una América democrática. El año 1994, como aquí se ha dicho, había una sola dictadura que además estaba en su periodo especial y agonizaba. Esa dictadura que es Cuba se ha expandido y hoy día controla la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia, y además controla dos gobiernos paradictatoriales. Paradictatorial quiere decir al servicio de las dictaduras, que son el gobierno de López Obrador en México y de Fernández Kirchner en la Argentina. Países con democracia, pero con gobiernos que han volcado toda su política exterior para sostener la dictadura de Cuba, para reponer la dictadura en Bolivia, para apoyar la dictadura de Nicaragua y para reconocer la dictadura de Venezuela, y que han llevado bajo la mano de la dirección político-criminal de Cuba a integrarse en el bloque prorruso, que es la amenaza real en este tiempo, no solamente contra la democracia en las Américas, sino contra la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, no hay que extrañar que este grupo de países no democráticos con gobiernos paradictatoriales boicotee una cumbre en la cual existiría la posibilidad de reencauzar el rumbo
de promoción y defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades, del libre comercio, que es el rol y el camino que las Américas tienen que seguir. Hay mucho empeño en realizar un quiebre entre lo que es los Estados Unidos y América Latina. El trabajo fundamental en el que se ha fundado la tarea conspirativa de la dictadura cubana desde hace más de 60 años ha sido la confrontación de Latinoamérica contra los Estados Unidos. Y eso es lo que rompe el proceso de las cumbres y lo que tiene que seguir rompiendo. Esta frase del antiimperialismo declarado desde Cuba, sostenido con la dictadura de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, proclamado por López Obrador, respaldado por los Fernández y Kirchner, no es sino un discurso de calle que perjudica el desarrollo y que perjudica la integración de las Américas y que hasta ahora ha logrado el fracaso del objetivo principal del proceso de las cumbres de las Américas. Yo termino diciendo que si las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales van a la 9ª cumbre de las Américas, será para sabotearla desde dentro. Ahora están en el boicot desde fuera. Pero tengo algunas sugerencias para que se recupere la iniciativa que necesitan tener los países democráticos para avanzar en el proceso de consolidación de la Carta Democrática Interamericana y recuperar la agenda del libre comercio en las Américas que producirá desarrollo. La primera es la iniciativa de la democracia, que debería ser liderada por la creación de una política de Estado para las relaciones exteriores de los Estados Unidos con la región. No pueden los países de Latinoamérica, los hombres y mujeres de Latinoamérica, seguir sufriendo la polarización de los partidos demócrata o republicano que toman el poder en Estados Unidos con cambios dramáticos de su posición política respecto a las dictaduras de la región. Tiene que haber una política de Estado que permita que los Estados Unidos tengan el mismo rumbo y la misma actuación, respetando principios, valores y sus intereses, respetando la protección de los derechos humanos, respetando los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana, el Estado de Derecho, la democracia, la justicia, la separación e independencia de poderes, y en ese sentido resulta muy bueno que las dictaduras que tienen presos políticos, que tienen torturados, que masacran, que tienen miles y millones de exiliados, no estén sentados en la mesa de la democracia, que tiene que mirar cómo avanza en la defensa y en la recuperación de la libertad y la democracia en la región. Si los Estados Unidos es capaz de tener una política de Estado para América Latina fundada en sus propios principios, valores e intereses, el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana y su fortalecimiento es un tema central. El tratar en la Cumbre de las Américas el tema de la migración es tratar uno de los más importantes síntomas de una causa que se llama dictadura, y la dictadura se llama Cuba. Y nuestra recomendación final es ver las causas, no solamente los síntomas, porque la manera de terminar con el daño de los síntomas, como la migración, el terrorismo, los narcoestados, el narcotráfico, los presos políticos, es mirar las causas que son las dictaduras lideradas por Cuba en la región. Muchas gracias.